Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal al artista Jackson Wang con su canción Made Me a Man, que forma parte de su álbum Magic Man 2 o Magic Man 2, que dice de la siguiente manera. Cine. Oh, buen inicio, me gusta. Muy bien. Hermosa voz. Qué voz delicada y dulce. Me gusta la ambientación sonora, mucho. Bien, vamos hasta acá. Fíjate cuán cinematográfico es este comienzo de canción, que ya me gusta muchísimo. Y fíjate cómo moderadamente, de a poco, va presentando un elemento, luego el otro. Tiene una voz muy delicada, muy dulce, que suena por momentos trágica, acongojada, sobre todo por lo que estamos escuchando en la letra de la canción, de que aprendió primero a correr antes que caminar. Incluso habla de esta cierta aceleración de la vida y de los altibajos que parece que tiene la vida también. Y arrancamos en un icónico La menor, ¿no? Con la guitarra ahí, acústica. Hasta ahora 3 acordes, el La menor, luego este Do mayor sobre Sol, que reposa en un Fa mayor. Bellísimo. Y también tiene esta suerte de puente bellísimo. Que fíjate que de fondo siempre hay un pad que genera esta tensión, como si fuera la vida misma, en la que uno parece que está en un campo de flores o en un campo de color rosa, como se muestra en la imagen, que comentario aparte para el videoclip, que es bellísimo también. Y fíjate cómo el contraste entre lo rosa que puede ser la vida significativamente muchas veces y lo acongojado o apesadumbrado de su ser, ya sea estéticamente por lo que se está viendo con esos ojos que por momentos aparecen negros y por la voz dulce y tenue que estamos escuchando desde el principio de la canción, pero esta sección que parece que abre parece nunca resolver, como que siempre está esperando que ocurra algo más. Me gusta mucho. Luego vamos a hablar un poquito más sobre la producción musical, que hasta acá está muy bien dosificada, muy bien hecha. Estribillo. Eso. Me gustan estos efectos cinematográficos. Muy bien. El puente. Vamos a volver a escuchar desde esta sección. Me gusta muchísimo cómo está
arreglada toda la canción. Fíjate que las transiciones de una sección a la otra, por ejemplo, cuando pasa de una estrofa a la otra, o desde el puente cuando va al estribillo, está dada por todos estos efectos cinematográficos que aparecen desde el principio de la canción y que me parece un gesto muy inteligente a nivel de producción musical para poder hilvanar, unir una sección con la otra y sin embargo generarnos esta suerte de ansiedad por lo que va a ocurrir, porque parece que en algún momento va a despegar y va a romper absolutamente todo. De hecho, en esta sección yo esperaba que creciera y cayera toda la banda de repente y sin embargo juega con nuestras expectativas, positivamente lo digo, porque nos genera la impresión de que va a ocurrir algo y sin embargo ocurre otra cosa que rompe nuestra expectativa, o al menos la que se venía generando hasta ese momento, y sin embargo no suena disonante o mal, sino que uno dice, ok, la canción puede continuar de esta manera y me parece que es la forma más apropiada en la que debe continuar esta canción, otra vez parafraseando esta sensación que tiene la vida generalmente de altibajos, de momentos de gran oscuridad y sonidos que parece que no tienen correlación unos con otros y otros momentos en los que en el que todo está muy ordenado. Y en el estribillo, cuando dice You make me a man, una bellísima progresión también. Fíjate que estaríamos en el ámbito de la menor, la canción está en la menor claramente, pero fíjate que el estribillo comienza con el fa mayor, el sexto grado, haciendo esta escala descendente cuando dice You make me a man. Y el riff de la guitarra que decora con 3 notitas en cada caso bellísimamente todo. Creo que estamos en el estribillo final, que dice de la siguiente manera. Eso. Muy interesante esta parte del video. Me parece muy interesante esta sección del videoclip porque me da la sensación de que fue hecho en reversa, es decir, se grabó, se filmó de una manera y luego a la hora de editarlo lo pusieron en reversa porque él de repente aparece con toda esta cara pintada de negro, como triste de alguna forma, y a medida que vamos acercándonos al final de la canción va como purgándose, como limpiándose de toda esa oscuridad para poder hacerse cargo de la luz que lo rodea y del ambiente rosa también, que es muy positivo en este contexto, y me parece que eso es muy interesante. Vamos a escuchar desde la mitad de este último estribillo hacia el final de la canción para ver cómo finaliza esta maravillosa pieza, Made Me a Man, de Jackson Wang. Se va quitando todo aquello que le pesa, en este caso la ropa, que está marcada por aquellos sentimientos negativos. Hermoso plano. Muy buena transición entre el fade out de la guitarra y el sonido ambiente. Hermoso. Magic Man 2, porque es el Magic Man 2. Hermosa canción de Jackson Wang. Me gusta mucho el plano final y me parece muy icónico, sobre todo porque tiene rasgos minimalistas de alguna forma, en el que frente a un horizonte o a un plano general enorme se escucha simplemente algunos sonidos sintéticos de fondo y una guitarra en solitario que va yéndose en fade out. Esto es algo muy utilizado en el cine, porque habitualmente en el cine uno cuando ve un plano general como el que estamos viendo o un plano grande, uno espera que haya música grande, altisonante, que vaya en consonancia con ese plano. Pero una idea minimalista muy inteligente es
contrastar esa grandiosidad del ambiente, de la imagen que estamos viendo, con algo muy sutil, muy íntimo, como es la interpretación de una guitarra que se va yendo poco a poco hasta finalizar el video. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar musicalmente por primera vez a Jackson Wang. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.